tengo el gran honor de presentar a Beckett. Yo a Beckett lo conocí hace algunos años, cuando menos 5 o 6 años. No tenía conocimiento de él. Me habló buscando un apoyo para poder platicar conmigo porque lo iban a operar de una gran lesión que tenía por allá, un tumor pequeñito, pero que daba muchas molestias. Me siento muy contento de tenerlo. Beckett es un médico nicaragüense, anestesiólogo, intensivista. Estudió los diplomados en dolor, en fisiopatología pulmonar y salud pública, y con nosotros el diplomado de cuidados neurocríticos. Él estudió también en las ciudades de México, en España y en Cuba. Actualmente vive en la capital de Managua. Pues arranca Beckett con este tema tan especial: shock y muerte traumática de Jesucristo. Gracias. Muchas gracias, maestro. Un gran abrazo, mi aprecio y cariño para usted, su esposa, sus hijas, a quienes he venido a aprender a querer en este camino, porque ahora somos grandes amigos. Para las personas que no son médicas, que no son médicos y no están relacionados a la medicina, muchas de las palabras técnicas yo se las voy a ir explicando poco a poco. Para los que son médicos, el día que quieran que hagamos esta plática de otra manera y hacerla más discutida académicamente y todo eso, será un honor. Esta plática ya se ha dado en 6 lugares, 3 congresos médicos. Primer congreso fue el Internacional de Trauma Puebla, luego Monterrey, 3 iglesias en mi país y hace 3 semanas en otro congreso médico. Comencé a leer y a leer y a leer y a ver todos los videos, lo que se ha publicado de la muerte de Jesucristo. Pero comencé a indagar más y comencé a meter mi experiencia como intensivista de lo que es manejar un paciente todos los días que llega traumatizado, un paciente que llega ¿se fue la pantalla, maestro? Sí, se fue de tu pantalla. Ya está otra vez. Que llega traumatizado, cae en shock y muere. En este caso quise analizar a Jesús. Quiero aclarar algunas cosas. No tengo ningún conflicto de interés. Nadie me está pagando por esta conferencia. Esta conferencia es totalmente propia, iniciativa propia. La evidencia científica o los escritos de medicina basada en la evidencia de la época de Jesucristo son imposibles, no existía nada de todas estas cosas. Sin embargo, como creyente y navegante de la fe cristiana y en base a los relatos de nuestro mejor texto y libro sagrado, la Biblia, y combinado con los conocimientos médicos de la época actual y en base a mi experiencia en el campo de la medicina crítica, anestesia y dolor, durante muchos años, me atreví a hacer un análisis completo de la brutal masacre y tortura a nuestro Señor Jesucristo hasta llegar al final de su vida como ser humano, porque como Dios existe con nosotros, hasta llegar al último latido cardíaco. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Quién de ustedes, padre, daría a su hijo en sacrificio hoy por cualquier otro humano? En llama, el que une las cosas más importantes dentro de la medicina. Quiero ver, doctor, ¿cómo puedo quitarlo de arriba? Esto, vamos a ver si quito esto. Ok, en esta revista, esta publicación sobre la muerte de Jesucristo, que fue publicada en 1986, yo voy a tratar de relatar como si fuera un paciente. Su nombre es Jesús de Nazaret, 33 años, antecedentes patológicos conocidos ninguno. La capacidad física es 1, ranking modificada 1, significa que no son médicos, que es una persona activa, sin enfermedades, con una capacidad vital excelente, sin ninguna discapacidad ni nada. Su profesión es carpintero, doctor, profeta e hijo de Dios. En Mateo 26, 14, 31, entonces uno de los 12 seguidores llamado Judas, el Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes y le dijo: ¿qué me dan ustedes si le entrego a Jesús,
Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Recuerden el número 30, porque les voy a explicar por qué pagaban 30 monedas de plata por alguien en esa época. Eso los dejo para que me acuerden después. En esta publicación de John Bertone, y en base a la Biblia, dice, el sumo sacerdote le preguntó a Jesús, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Lo reafirman Marcos 14:61, Mateo 26:63, Lucas 27 y 70. Y Jesús respondió afirmativamente. Y sin juicio, sin abogado defensor, con un tribunal de sinvergüenza y ladrones y sacerdotes de la época, fue declarado culpable de blasfemia y condenado a la peor muerte asignada a los peores criminales asesinos de la época, a muerte y a muerte en cruz. Luego fue azotado y llevado al Gólgota. Nosotros decimos, fue azotado Jesucristo, le pusieron la corona y lo crucificaron. No, ya verán lo que esto significa. Justo fuera de las puertas de la ciudad de Jerusalén, donde los soldados romanos lo crucificaron junto a dos ladrones. Jesús fue crucificado alrededor del mediodía y murió aproximadamente 3 horas después. Lo confirma el Evangelio en Marcos 15, 16, 32, Mateo 27, del 27 al 44, Lucas 23, 26, 43 y Juan 9, 16 al 27. Ojo, les dejo este signo porque voy a explicar más o menos por qué nuestro Señor Jesucristo fallece 3 horas después. ¿Cuáles son mis diagnósticos? Beckett Cuello como intensivista. Jesucristo sufrió un estrés emocional con hematidosis, más un politraumatismo por trauma con un azote, múltiples golpes y caídas traumáticas con laceraciones profundas en tórax anterior y posterior, más heridas contaminadas por punción en ambas manos, ambos pies, más trauma y heridas contaminadas en cuero cabelludo, en estado de choque mixto, hipovolémico por pérdidas hemáticas o de sangre y deshidratación, más choque cardiogénico, posible síndrome anémico, más fatiga diafragmática y de los músculos de la respiración que caen en asfixia, más un estado de hipoglicemia por ayuno prolongado, más sobrecarga y estrés físico, más hipotermia, más dolor severo, más falla multiorgánica por una coagulopatía de consumo traumática y sepsis temprana. Todos estos son los diagnósticos que yo considero especialista en medicina crítica que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y mucha literatura de lo que se ha escrito también menciona muchísimo de esto. Y lo más triste, sin asistencia médica adecuada, maltratado, humillado y masacrado. Analicemos cuando hablamos sudor-sangre, hematidrosis o hemidosis. Mateo 26, 36, 27, 60. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Jesús estaba estresado, estaba afligido. Estoy muy triste. Siento que voy a morir. Jesucristo estaba estresado, estaba triste. Padre, ¿cómo deseo que me libre de este sufrimiento? Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Lucas 22, 44. Jesús suda gota de sangre cuando oraba. Ninguno de ustedes sabe cómo va a morir. Yo no sé cómo voy a morir. No sé. De un infarto, otro COVID raro, no sé. Sin embargo, Jesucristo sí sabía cómo iba a morir. Sí sabía cómo iba a ser ese trago amargo que iba a vivir.
en la transfiguración, vuelve a reafirmar el camino hacia su pasión, hacia su muerte. Cuando alguien está estresado, esto pasa cuando hay un gran sufrimiento psicológico o asociado a situaciones extremas de estrés físico o emocional. ¿Qué estrés tenía Jesucristo aquí? Emocional. Mi alma está muy afligida. Siento que me voy a morir. ¿Ustedes creen que Jesucristo no tuvo miedo? ¿Usted cree que iba corriendo hacia la crucifixión, feliz de la vida, descalzo, cargando una cruz de 70, 80 kilos, maltratado? No, señores. Ojalá que corra esto. No. Voy a minimizar, doctor, porque voy a minimizar un momentito. ¿Por qué quiero hablar de este video? Este video que ustedes han visto en la película de Mel Gibson, que creo que una de las mejores cosas podrán ver, un reflejo de la brutal masacre que se le daba a cualquiera. En este caso, esa masacre era Jesucristo. Y si ustedes escuchan el audio original, Mel Gibson hizo algo interesante. Llegaron a contar los latigazos, y cuando llegaba el latigazo número 39 paraban y volvían a empezar de nuevo de uno. No llegaban al número 40. Y eso tiene una explicación que la vamos a ver poco a poco. Siguen contando. 39 paran y vuelven a contar. Eso tiene una explicación. Está también en la Biblia. Miren el rostro de su madre. Sería interesante analizar el estrés, la ansiedad, el dolor que vivió su madre ver cuando fue golpeado Jesucristo. Si nosotros como padres lloramos con una neumonía de nuestros hijos, con una fractura, ¿qué tal ver esa masacre al Señor Jesucristo por nuestra Madre María? Sigamos. Analicemos los latigazos, por favor. En esta publicación, que vuelvo a repetir que es vieja, sobre la muerte de Jesucristo, William Edwards y el grupo de expertos, y está publicado en la revista Llama. Y miren qué interesante estas rayas. Perdón, sorry, esto algo está pasando, aquí está. Vean las rayas en el dorso, ahí está la flecha. El azote produjo laceraciones profundas, similares a rayas, y una apreciable pérdida de sangre. Brutal la pérdida de sangre que tuvo el Señor. Probablemente preparando el escenario para un shock hipovolémico. ¿Qué es shock hipovolémico? Cuando usted sufre una herida con un cuchillo, con una pistola, las mujeres que sangran por el útero cuando están en problemas de embarazo y pierde sangre, usted cae en un shock hipovolémico. Se le baja la presión, el cerebro tiene problemas, el corazón tiene problemas, todo el cuerpo. Y esto lo evidencia también el hecho de que Jesús estaba demasiado debilitado para llevar la viga transversal al patíbulo hasta el Gólgota. Y no solo eso, miremos ese azote. ¿Qué característica tenía ese azote? Tenía en la parte distal bolas metálicas, pedazos de hueso en cuero, que era brutalmente desgarradora. Esas pelotas metálicas tenían puntas, según los historiadores de la época. Esos pedazos de hueso, esto no era estéril, señores, esto era sucio, contaminado. Rasgaba la piel de nuestro Señor Jesucristo, arrancaba pedazos de carne. Y lo verán como la descripción del manto de Turín, que es espectacular también. En el lugar de la crucifixión, sus muñecas fueran clavadas al patíbulo, porque se discute, pero se dice que no fue en las manos, exactamente, porque si hubieran sido los clavos en las manos, fuera del cuerpo estar guindado, es probable que hubiera desgarrado y el cuerpo se hubiera caído. Por eso se dice que la crucifixión de las manos fue entre la mano y el brazo, aquí en esta posición de la muñeca,
aquí fue donde fue clavado al patíbulo, y después fue elevado al poste al estepe, y sus pies fueron clavados a él. Se dice, en base al manto y a los historiadores, que el pie derecho estaba sobre el izquierdo, porque en la reconstrucción del manto solo hay señal de 3 clavos: izquierdo, derecho en los brazos y un solo en los pies, y eso lo veremos adelante. ¿Por qué 40 latigazos? Alice, voy a llamar a mi hija porque tengo un problema técnico aquí. Quiero quitar esta vaina, pero no me deja. Quiero minimizar esto, doctor. Alice, ¿cómo quito la barra de arriba? Quítame esa barra de arriba que no veo. Esta barra, quítamela. Disculpe, pero tengo un problema técnico y quiero ver qué puede hacer mi hija. Ok, ponla abajo, ya. Ahí déjala, pues. Es que no me sirve. ¿Pero cómo la moviste? ¿Cómo puedo hacer? Bueno. Ok, intentemos así, pues ni modo. Analicémoslo. ¿Por qué 40 latigazos? Ahora se pegó Alice. Ok. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 23, enseña a los israelitas que un delincuente debe recibir un máximo de 40 latigazos como castigo y no más. O sea, hay que darle 39, pero no 40. Esto hizo que los judíos adaptaran el método de dar a un criminal no más de 39 latigazos para no arriesgarse a romper este mandamiento. Nadie puede recibir 40 latigazos. Sin embargo, en base a lo que se habla, el manto de algunos historiadores, con Jesucristo estos no fueron 39, se repitieron varias veces y se calcula que fueron casi 120 latigazos. En el Nuevo Testamento, dar 39 latigazos era todavía una práctica común entre los judíos, porque si ustedes leen, dice el apóstol Pablo en la segunda de Corintios 11:24, cuenta que los judíos le dieron 39 latigazos varias veces, y escribe Pablo: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, Pablo ya es Nuevo Testamento. La historia de los latigazos viene desde el Antiguo Testamento. Ahora ustedes ya saben por qué no se daban 40 y por qué solo se daban 39 latigazos. Pero a nuestro Señor Jesucristo se repitieron, se calcula, 4 veces esos 39 latigazos. Esta es la última reconstrucción por los expertos científicos, inteligencia artificial, en base al manto de Turín que se prestó para esto, y se cree que este es el rostro máximo que se ha sacado de la expresión de Jesucristo, que coincide con la primer foto de Jesucristo tomada por un abogado en 1890, cuando todavía teníamos baja tecnología, y fue una cosa impactante y coincide con esta misma estructura. Analicemos la crucifixión. En este journal que trabajó el Departamento de Ciencia Anatómica de St. George University, el Departamento de Neurocirugía de Wisconsin y la Fundación de Ciencia de Seattle de Washington, ellos pidieron permiso para trabajar algunas cosas sobre la crucifixión. Por ejemplo, la crucifixión es una pena reservada para los criminales más graves a lo largo de la historia antigua. La práctica de la crucifixión probablemente se remonta al siglo VI, cuando se utilizaba ampliamente como medio de tortura y ejecución lenta por los asirios, los babilonios y los persas. Medio de tortura. O sea, Jesucristo fue torturado. Pena para criminales más graves. El hombre daba amor, el hombre curaba a los ciegos, el hombre hacía oír, resucitó a la niña, a Lázaro. Criminal muy grave. La crucifixión fue introducida en el Mediterráneo oriental 2 siglos más tarde, después de la llegada de Alejandro Magno.
Los fenicios y posteriormente los romanos copiaron, adoptaron esta forma de castigo en el tercer siglo antes de Cristo. Los romanos eran copiones. Sigamos con el llama. Jesús estaba demasiado debilitado para cargar la vía transversal hacia el Gólgota. Sufrió 3 caídas traumáticas con posibles lesiones de laceración en la piel. Cayó con la nariz. El manto de Turín ve una pequeña lesión en la nariz. Hay laceraciones en piel, lesiones musculares y posibles lesiones óseas. Era madera verde, no seca, la que se hacía en esas cruces. Se calcula que podía pesar entre 70 a 90 kilos cada cruz. Y era descalzo, no llevaba zapatos, iba desnudo, bajo frío, porque la temperatura en esa época se calcula que era 10 grados de que se comenzó a torturar la noche anterior. Pérdidas de sangre por múltiples heridas por las espinas en cuero cabelludo. No era una diadema. Se habla de la corona, pero en forma de casco con espinas de 10 a 12 centímetros, según los historiadores. Era enterrada en el cuero cabelludo y se dice que algunas podían penetrar los huesos más delgados de nuestro cráneo. Las muñecas fueron clavadas al patíbulo y después de que el patíbulo fue levantado sobre el poste vertical, lo que es el estipe, sus pies fueron clavados y según se dice el derecho sobre el izquierdo, por eso uno está más recogido que el otro. Aquí podrán ver las heridas en base a la reconstrucción de la última reconstrucción. Aquí se dice que fue la caída que tuvo frontal, una de las caídas de nuestro Señor Jesucristo. Coincide con todo, coincide en los detalles anatómicos, coincide en la distancia de un ojo al otro, coincide la nariz con la boca, coincide todo. La reconstrucción del Santo Manto de Turín con esta imagen que ustedes ven de nuestro Señor Jesucristo. Cuenten cuántas lesiones hay. Cuéntenla. Cuéntenla. Como está de moda la inteligencia artificial, ¿qué dice ChatGPT en nuestro santo sudario de Turín? ¿Qué dice? Resumen. Muestra más de 600 marcas de herida en su cuerpo. Alrededor de 120 latigazos han sido identificados causados por el castigo con el flagrum romano. Estas marcas coinciden con la brutalidad de la flagelación descrita en los evangelios y en la tradición cristiana. El manto muestra heridas en la cabeza, manos, pies, costados, coincidiendo con la crucifixión y la corona de espinas. ChatGPT, inteligencia artificial, y esto lo comento porque sé que hay expertos en inteligencia artificial acá, que nos dieron el curso de inteligencia artificial de México, el doctor Lee y su equipo, un gran equipo, por cierto. Es una representación impactante del sufrimiento de Cristo por la humanidad, el sudario de Turín. ¿Qué pasa con este grupo? Que ya había hablado del grupo que es de la Universidad de St. George, de Madison y de Seattle. Pidieron permiso para utilizar 5 cadáveres adultos. Los clavos fueron insertados en las manos, en la muñeca y en los pies de 5 cadáveres adultos y luego hicieron disecciones anatómicas como si los operaran. Para los que no son médicos, los fueron abriendo y viendo qué lesionaban para ver qué estructuras de músculos, huesos, tendones y nervios habían sido lesionados o se pudieron haber lesionado. Luego se tomaron estudios de radiografía, fluoroscopía, se quitó el clavo y se disecaron los tejidos y se documentó toda la lesión que tuvieron estos cadáveres. Observen. Mano izquierda, esta,
al lado izquierdo, clavo atravesando la mano derecha de un cadáver. Mano derecha, el clavo retirado, notando la aponeurosis palmar subyacente. Eso blanquito que ven ustedes. Todos ustedes tienen eso. Lo que no tienen y no tendremos es el dolor brutal despierto de nuestro Señor Jesucristo con esa animalada de esos clavos de 10 a 12 centímetros, sucios, gruesos. Clavo se puso en la punta más baja de la concavidad de la mano a lo largo de una línea que viajaba desde el tercer espacio entre los dedos hasta el punto medio del pliegue distal de la muñeca. Aquí se puso los clavos. Ahí ven el clavo atravesando cadáveres. Esta es la mano izquierda de un cadáver parcialmente disecada con un clavo atravesado en la palma. Ahora vemos el punto de colocación del clavo en la muñeca, y aquí vemos los rayos X, estaba aproximadamente a 2 centímetros distal al pliegue de la muñeca entre la base del hipotenar y el eminente tenar, que es esta zona. ¿Por qué? Porque aquí era más difícil que se desgarrara el cuerpo a la hora de estar colgado en la cruz. En los pies se hizo, por ejemplo, la posición totalmente plantar flexionada uno sobre otro. Se clavaron izquierdo sobre derecho y 2 derechos sobre izquierdo. El sitio de entrada en el pie estaba aproximadamente en la unión del medio pie y el retropié. Aquí se metieron las tremendas clavos y para atravesar los dos pies y agarrar el madero tuvo que haber sido un clavo mínimo de 15 a 20 centímetros para que pudiera llegar al madero. Y más o menos se puso en la línea media del pie. Aquí vemos los rayos X de lo que se hizo en cadáveres. En Jesucristo fue en vivo. Solo el dolor de la muñeca, los famosos túneles del carpo, que no quieren ni trabajar por el túnel del carpo. Duele y es un dolor brutal. El dolor de un clavo en cualquiera de la mano o los pies es suficiente para que cualquiera se infarte y muera por dolor. Ahora revisemos los estudios anatómicos de las manos y miremos lesiones en los cadáveres. Ahora imagínense las lesiones en nuestro Señor Jesucristo, lo que ha de haber vivido y sufrido. Estructuras comprimidas fueron las ramas digitales del nervio mediano, rama del arco palmar superficial, lesiones de aponeurosis palmar, segundo músculo palmar interóseo y el tercer músculo interóseo. ¿Ustedes creen, doctores y no doctores, que esto no duele? Si con una fracturita, una heridita, brincamos. Siente usted el dolor de Jesucristo ahorita con un clavo y con todas estas lesiones en su manito. En los cadáveres los clavos no fracturaron ningún hueso metacarpiano. Siempre siguieron un camino entre huesos adyacentes. Es decir, los huesos metacarpianos tercero y cuarto. Sigamos. En la muñeca, las retinaculaciones flexora y extensora fueron atravesadas. Flexora y extensora, estos, atravesadas. En el túnel carpiano se encontró que el nervio mediano estaba comprimido por los clavos en todas las muestras, excepto una. ¿Se pueden imaginar usted el dolor brutal de esa lesión del nervio mediano? Se atravesó a nuestro Señor Jesucristo. La tensión ejercida sobre los tendones largos flexores dentro del túnel carpiano resultó en la flexión de los dedos 2 a 5 en todas las muestras. Por eso la mano de Jesucristo se miran los deditos doblados, porque se cree que afectó eso, que llegó a tener sus deditos doblados. Analicemos lo que pasó en los pies. Se dice que en los cadáveres ningún nervio o vaso fue completamente seccionado, pero en una muestra el nervio tibial fue parcialmente seccionado. Varias estructuras fueron comprimidas
como las tributarias de la vena safena mayor. ¿Cuáles son esas venas? Las que ustedes ven las varices en las piernas. Tendón tibial anterior en el dorso del pie, el músculo extensor del hallux, el nervio peroneo profundo y el músculo flexor. Sé que hay varios ortopedistas aquí, sé que hay varios traumatólogos y ustedes saben lo que es la brutal dolor, sufrimiento que da eso cuando algo se lesiona, jugando al fútbol, una buena caída. Ahora, por ustedes, sientan en su pie un clavo de 15, 20 pulgadas, sin anestesia, sin sedación, sin anestesia local y brutalmente enterrado, vivo. Eso sufrió nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Y seguimos clavando al Señor todos los días. Yo soy uno que cometo errores todavía todos los días y le pido a Dios que me cambie. Todos los clavos viajaron adyacentes a los segundos y terceros metatarsianos, sin fractura de estos de los huesos de los cadáveres. Sin embargo, se atravesaron los ligamentos que conectan los huesos adyacentes. Es una publicación interesante. Son universidades serias. Por favor. St. George de Grenada, Madison de Wisconsin, Seattle de Washington. Es gente seria. Y esta es una publicación de 2022. Busquemos otro análisis más, como agravantes al estado del politrauma de Jesucristo sin una atención médica. Sigamos con esto. Esta publicación es viejita de nutrición hospitalaria y suplemento. Abelardo García explica alguna cosa sobre el metabolismo del ayuno y la agresión. A Jesucristo no le tiraron un buffet de desayuno de fruta, un omelette. No, señores. De la noche lo estaban torturando. Sin comida, sin cena, sin desayuno y agredido. Y miremos el papel en la desnutrición en base a la enfermedad. Esta es una foto que tomé en el Congreso de Puebla, en una iglesia, y la verdad que me encantó. Nunca había visto una imagen así de Jesucristo después de crucificado, sentado en la cruz. Así, claro, es imaginación de alguien, pero wow, me impactó. Analicemos el ayuno y la agresión. Analicemos qué pasa aquí. Todos nosotros, el cuerpo humano sano, dispone de mecanismos para adaptarse que le permite subsistir sin comer durante largo periodo de tiempo. En el modernismo se llama ayuno prolongado o ayuno intermitente. Que hacemos dieta y no desayunamos y comemos hasta las 12 de la mañana para bajar de peso. Estos mecanismos secuenciales que se caracterizan por una puesta en marcha del sistema de producción de azúcar a base de cuerpos cetónicos. Entonces, no se mete, se produce glucosa por generación de cuerpos cetónicos, alcoholes también, entre otros. Eso pasa con el ayuno. Esta modificación se plantea en un contexto hormonal que se llama ahorro. Voy a ahorrar. O hipometabolismo, que esté tranquilo, suave. Y caracterizado por niveles bajos de hormona anabólica o de construcción como la insulina, y sin una respuesta excesiva de hormonas que consuman al cuerpo que se llaman catabólicas. Podemos sobrevivir, y sobre todo los que tenemos bastante sobrepeso, podemos sobrevivir más tiempo todavía. Un paciente con patología aguda, traumática, golpeado, masacrado, cambia radicalmente la respuesta del gasto desmesurado o catabólico hipermetabólica y supera con creces a la respuesta hipometabólica. Totalmente cambia. En el estrés, y Jesucristo tuvo estrés de antes de llegar al Calvario, aumenta las hormonas contrarreguladoras, interleucina, que son sustancias químicas especiales del cuerpo catabólica, el bloqueo de los receptores, y esta es una palabra técnica que la voy a explicar, la vía de la ubiquitina proteasoma, que es la que regula la homeostasis, o sea, el equilibrio del cuerpo y la parte celular, el mTOR, que regula el crecimiento celular, la proliferación y que nuestro cuerpo vuelva a regenerarse para la supervivencia celular.
todo ello dirigido a una consecución de energía y su trato para potencializar la curación. Ah, pero a Jesucristo no le dieron comidita, no le dieron ni un tecito, lo siguieron masacrando. Entonces, esta respuesta que sigue dándose, que es más excesiva y parcialmente descontrolada, el paciente va perdiendo sustrato de manera rápida, pierde energía de manera rápida, pierde su reserva de manera rápida y aumenta la morbimortalidad. Significa que más rápido fallece un paciente cuando estos mecanismos se dan. Estos son los Standard of Care of Diabetes 2025, ADA 2025, en la última publicación de la Sociedad Norteamericana de Diabetes, donde clasifica, y con esto trabajamos nosotros para clasificar a los diabéticos. ¿Quién me puede decir que Jesucristo no tuvo una hipoglicemia sintomática probable con síntomas típicos de hipoglicemia causados por un azúcar menos de 70 cuando el hombre iba sangrando sin comer, desnudo, descalzo en el Gólgota? No llevaba un clavo, unos nadie, unos ríos, no, descalzo, ni sus sandalias llevaba. Y hay restos de piedras y de tierra de la zona en el manto de Turín también. Si tuvo un bajón de azúcar, se pudo haber caído también. El impacto en la glicemia del sistema cardiovascular, fisiología y fisiopatología, es otra publicación del señor doctor Chi-Wei Yang, no sé si así se dice, pero bueno. Dice que el azúcar bajo, la hipoglicemia, provoca activación del sistema autónomo y liberación de hormonas contrarreguladoras. Ya les voy a explicar. Cuando este sistema autónomo, que es el sistema de defensa, la adrenalina, y se dispara todo esto, aumenta la frecuencia cardíaca y es cuando su corazón comienza a latir taca, 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 rápido. Y la presión sistólica periférica se afecta, una disminución de la presión arterial central, una reducción de la resistencia arterial periférica, un aumento de la contractilidad miocárdica y del gasto cardíaco. ¿Por qué? El paciente comienza también a base de la hipoglicemia y la pérdida de sangre a ponerse sus arterias flojas y la presión comienza a caer. Uso el término flojo para que la gente no médica entienda. La presión se comienza a caer porque el sistema, en vez de hacer presión, se afloja. ¿El corazón qué hace? Tratar de bombear más para lanzar más sangre al cuerpo, más oxígeno, más nutrición y aumenta el gasto cardíaco, y esto poco a poco va llevando al paciente a falla cardíaca, a un shock cardiogénico, más la anemia, aumenta el shock cardiogénico del paciente y todo esto, si no se trata, aumenta la probabilidad de que cualquiera de nosotros muera. ¿Y a Jesucristo lo trató alguien? Al contrario, lo golpeaban más, lo masacraban más. Todo iba abonando, todo iba sumando para la muerte de Jesucristo. Analicemos la fatiga diafragmática. La mayor, este es de Journal of Psychology, Physiology, perdón, y aquí explica la fatiga diafragmática y la metaborreflexia de los músculos inspiratorios en mujeres y hombres. Esto fue una publicación, no tan vieja, de 2019, y agarraron de experimento a hombres sanos y mujeres sanas, jóvenes, y los colgaron de la mano para ver qué tanto resistían colgaditos, para hablar de la fatiga del diafragma. El diafragma, para los que no son médicos, es el músculo más importante para la respiración. Nosotros tenemos un grupo de músculos. Cuando usted mete aire, inspiramos. Y cuando usted saca, exhalamos. Eso es lo normal en todo el mundo. Inspiramos y exhalamos. ¿Ok? Interesante. Las mujeres son más fuertes que nosotros. Por eso paren. Por eso son valientes. La fatiga del diafragma femenino ocurre a una velocidad más lenta en comparación con la de los hombres. Son más miserables los hombres. Nos cansamos más rápido. Nuestro diafragma, cuando estamos guindados, se lesiona más rápido que las mujeres. Y comienzan las consecuencias cardiovasculares atenuadas, es decir,
la metaborreflexia de los músculos inspiratorios. ¿Cuál es? Los que respiran. ¿Qué es la metaborreflexia? Es un fenómeno fisiológico en el cual la activación de los músculos inspiratorios durante el ejercicio intenso y Jesucristo está sometido a una sobrecarga de golpe, de trauma y cargar la cruz. Conduce a una respuesta refleja del sistema cardiovascular, aumentan sustancias tóxicas del cuerpo, como el lactato, y volvemos a lo que ya explicamos, aumenta la frecuencia cardíaca, la PA se afecta pudiendo llegar a un colapso cardiovascular. ¿Qué significa colapso cardiovascular? Muerte, shock, paro cardíaco, muerte. Sigamos. Aquí vemos cómo el cambio de presión de contracción transdiafragmática en hombres y mujeres después de 5 minutos de carga inspiratoria con un umbral de presión. En 5 minutos nadie estaba aguantando. Las mujeres aguantaron un poquito más que los hombres, pero 5 minutos sanos, sin golpe, bien nutridos, sin sangrar, comiditos, y 5 minutos. Y a nuestro Señor Jesucristo, crucificado, clavado. ¿Ah? ¿Creen ustedes que nuestro Señor Jesucristo, viva usted ahorita la fatiga del diafragma? No puede respirar, estás clavado, te querés levantar para hacer la inspiración y no podés porque tenés los clavos, tenés el clavo en el pie. Y vos crees que no duele levantarte. Jesucristo es probable que Jesucristo pesara 80, 90 kilos. ¿Sabes lo que es levantar con la muñeca, con clavos, 80, 90 kilos? Nadie puede hacer eso, nadie. Analicemos ahora la sofocación. Este es un journal, en el Journal de Medicina Legal y Medicina Forense. Este es un paper bastante reciente que habla de revisaron la hipótesis y los mecanismos de la muerte de Jesucristo y la implicación del shock y la coagulopatía inducida por trauma. Esto fue un grupo de la clínica Penn en los Estados Unidos. Entonces, la hipótesis de la sofocación. La asfixia fue propuesta en 1920-1930 por Labeck y Heine. Heine describe la tortura de prisioneros suspendidos por la muñeca con los pies sin apoyo y tenían dificultad para respirar en cuestión de minutos. Ya lo vimos en el ejemplo de gente sana. Un prisionero lo están malmatando. Luchando por levantarse con los brazos para facilitar la expiración. Como dice la Sagrada Escritura, falleció aproximadamente 3 horas después por el problema de exhalar y la sofocación que la respiración habría sido difícil en la cruz, ya que la musculatura unida a la pared torácica afecta los músculos serratos anteriores que se originan en la escápula y se insertan en las costillas. Entonces, la fuerza de tracción en cada brazo, al colgarse en la cruz, restringía el movimiento de la pared torácica en una posición relativamente expandida. Solo imaginemos tratar de levantarse crucificado y además con el clavo en los... El diafragma también estaría en desventaja mecánica para la respiración. Les expliqué que el diafragma es el principal músculo para respirar, ya que se aplanaría y no haría el movimiento correcto y restringiría su movilidad. Entonces, la víctima crucificada tendría que levantarse con los brazos para facilitar la respiración paradójica, con la inspiración volviéndose pasiva, cuando le expliqué que la inspiración es activa y la expiración se vuelve activa, cosa que ella es pasiva. Algo importante antes de continuar, en algún momento les hablé de las 30 monedas. David
fue vendido por sus hermanos por 20 monedas. Según los escritos de la historia se dice que dependiendo la calidad de un esclavo, ese era el precio, y el precio máximo que se pagaba por un esclavo eran 30 monedas de plata. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo fue vendido por 30 monedas de plata. La ruptura cardíaca traumática por este mecanismo generalmente conduce a la muerte inmediata. Por eso la hipótesis del corazón roto realmente se descarta, porque nosotros como médicos sabemos que la mortalidad es grandísima. La hipótesis de la herida de puñal fatal, un derrame suscrito por el trauma, por la anemia y el sangrado, probablemente un derrame pleural podría haber sido producto de una insuficiencia cardíaca. La falla cardíaca hace que el paciente recoja líquido, o por la golpiza, el trauma, el contuso de la pared torácica, lo que hace la tendencia, la apariencia de agua cuando metieron la lanza y salió agua y salió sangre. La lanza lo más probable es que ingresara en la aurícula derecha, causando que aparezca sangre. Pero Jesucristo ya estaba muerto, porque esto no lo hubiera tolerado nada y hubiera provocado la muerte inmediata por una ruptura. Esto se mueren en segundos. Ya cuando pasó esto, ya. Este es probablemente alguna de las reconstrucciones que se ha hecho actualmente de cómo quedó la cara anterior, del tórax anterior, el pecho que decimos nosotros, y la espalda de los grandes latigazos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de ustedes aguantaría eso? Yo aguantaría eso. Aguantaré yo 2 minutos quindados, posiblemente, no creo que uno. ¿Por qué decimos que también yo le sumo a mi diagnóstico la sepsis temprana y alteración de la coagulopatía? ¿Por qué? Las espinas, la herida de la espina eran contaminadas. Las heridas de azote con pedazos de hueso y bola de hierro eran contaminadas. Las laceraciones y las heridas que tuvo por la caída eran contaminadas. Las heridas en los manos, la piel por los clavos no eran estériles, no eran comprados en un hospital esterilizados, eran contaminados. Se dice que la temperatura en la época que crucificaron a Jesucristo era más o menos 10 a 8 grados. Y de la noche sin ropa, tirado por ahí preso, golpeado, no le pusieron un colchoncito, un edredón para que durmiera sabroso, no. Y todo esto llega a afectaciones de la triada mala y da alteraciones de la coagulación, y todo esto lleva a que el paciente desarrolle una infección temprana sepsis, y esto colabora más a una muerte rápida. Como experto en dolor, analicemos el dolor de Jesús. Diagnóstico. Mi diagnóstico es un dolor agudo, severo, postraumático y múltiples lesiones corporales. ¿El dolor del Señor era leve? No. ¿Moderado? No creo. El dolor de nuestro Señor Jesucristo fue severo. Probablemente 10, con todos esos clavos, con toda esa masacre, y clavado despierto, sin anestesia, sin un bloqueo, sin nada. Nuestro Señor tuvo un dolor agudo severo de este nivel. Peor que cualquier dolor que usted haya sentido. Peor que cualquier dolor. Entonces, cuando analizamos los factores del shock de Jesús, nosotros cuando analizamos un paciente en emergencia hablamos del A, del B, del C, del D y el E, del trauma. Y esto tiene que ver con esto, el ABC del trauma. La vía aérea, nuestro Señor Jesucristo, su columna cervical, tuvo siempre intacta, porque no hubiera aguantado todo lo que cargó, ni lo de la cruz. La respiración y la ventilación ya sabemos que fue pésima, mala, y terminó al final también en asfixia, que es parte de la muerte de los diagnósticos que yo saqué para Jesucristo. Circulación y control de la hemorragia. Siempre sangró. Controlaron la hemorragia, le pusieron un apósito, le hicieron suturas en la cabeza, y se las curaron, se las apretaron. No. Nunca tuvo un déficit neurológico como tal establecido, porque
hasta el último momento estuvo claro, inclusive lo que le dijo al ladrón, que estaría con él hoy. Fue expuesto, desnudo, no se cubrió nunca, nunca se protegió del entorno a nuestro Señor Jesucristo. En el ABC del trauma que se usa ahorita, aquí en la Cleveland, en Amayo, en Alemania, en Rusia, y aplicamos esto, nuestro Señor Jesucristo venía grave. Si analizamos la circulación y control de la hemorragia, en San Juan 19, 28, 42, después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo, tengo sed. Para nosotros los médicos esto significa deshidratación, hipovolemia, pérdida de agua, pérdida de sangre, necesidad de líquido de un paciente. Porque el Señor dijo, tengo sed, para que la escritura se cumpliera. Y todavía los animales de la época, dice, había ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. ¿Ustedes le darían vinagre a sus hijos? Yo le daría vinagre a mis hijos. Si tu hijo te dice que tiene sed, no, eso hicieron con nuestro Señor Jesucristo en su último momento. Si yo valoro, esta es la guía europea del 2023, la Europa Guidelines on Management de sangrado mayor y coagulopatía, cómo se valora, esta fue la última publicación, y existe un índice de choque que tiene que ver con la presión y la frecuencia cardíaca del corazón. Probablemente la frecuencia cardíaca del corazón del Señor Jesucristo era rápido y la presión iba para abajo. Es probable que el índice de choque, si lo hubiéramos valorado, estuviera aquí, lo que indica que el paciente va a una complicación y a una mortalidad rápida. Si analizamos y en base a este artículo los factores del shock de Jesús, hematidrosis, que es la sudoración de sangre, no le dieron líquido, la pérdida de sangre por la corona de espinas, las múltiples golpizas, la flagelación previa a la ejecución, el derrame de agua en sus pulmones que probablemente causó desplazamiento de líquido. Todo esto estaba preparando a Jesucristo para su muerte, para el shock y para los cambios que tuvo también con coagulopatía. Si fuera la época actual, probablemente así tuviera un ultrasonido en la cava de mi Señor Jesucristo, derrame y un colapso de corazón con líquido. Así sería el electrocardiograma de Jesucristo taquicárdico. Ustedes que tuvieron COVID, saben lo que es COVID, saturación, con la respiración mala que tenía. A lo mejor estaba saturando 83 nuestro pobre Señor Jesucristo. El efecto fisiopatológico principal de la crucifixión fue una interferencia con la respiración normal también. En consecuencia, la muerte resultó principalmente de shock hipovolémico, asfixia por agotamiento. La muerte de Jesús fue asegurada por el golpe de una lanza de un soldado en su costado. La interpretación médica moderna de la evidencia histórica indica que Jesús estaba muerto cuando lo bajaron de la cruz. Difícilmente no hubiera respondido con dolor, con un grito, con algo, con esto que pasó. La conclusión es que el mecanismo específico de la muerte de Jesús o la combinación de factores contribuyentes no puede ser probado. Sí es claro que Jesús sufrió una muerte brutal por tortura y crucifixión. El shock complicado por la coagulopatía inducida por el trauma y una sepsis temprana podrían haber sido también factores contribuyentes y posiblemente el mecanismo principal de la muerte de Jesús. Si ustedes ven, todos estos artículos hablan de asfixia, y otros factores, trauma cardiovascular, shock, coagulopatía. En la causa de la muerte de Jesús por crucifixión, hay el doble de estudios académicos y opiniones relacionados a la asfixia. Yo traté de hacer un análisis completo de todo ello y expuse otros que como intensivista veo cuando atiendo pacientes graves con trauma que no están aquí
en estos papers. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Becket, Argüello, mi conclusión. La muerte de Jesucristo no se le puede acreditar directamente solo a un problema en el patrón ventilatorio que le llevó a una asfixia. Considero que la causa es multifactorial y cada una de las circunstancias que nosotros como médicos conocemos cuando hay pacientes heridos en campo de batalla, traumatizados en grandes desastres, sin asistencia médica adecuada, sumando en el deterioro y afectación de cada órgano, provocando la fatal falla de muchos órganos. Todo lo anterior y sumando la coagulopatía de consumo por trauma y la sepsis temprana, hasta llegar al colapso cardiorrespiratorio, llegaron al último latido del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Gracias y que Dios los bendiga, la Virgen los bendiga. Muchas gracias. Esta es la imagen de la reconstrucción de ese hombre Dios que dio su vida por nosotros. Si corre este video, que no quiere correr, voy a poner aparte. Espero que corra aquí. Esta es una pintura de un italiano, que es una belleza, que hace una reconstrucción del rostro de nuestra Madre María por el cuerpo de Jesucristo. Quise hacer un resumen hablando términos no tan amplios médicos para toda la audiencia que no es médico. Cualquier médico que podamos discutir un día lo podemos hacer. Me encantaría. Me encantaría. Pero el sufrimiento, la masacre brutal que recibió Jesucristo es impactante. Ni usted ni yo aguantaríamos esa masacre. Jesucristo murió por nosotros, por los creyentes. Respeto a los que no creen, pero que sepan que también Jesucristo, por ustedes que no creen, también murió porque Él es misericordioso y te espera. Ahí está mi WhatsApp. Está mi WhatsApp y está mi correo. Esta conferencia es de ustedes. Espero les haya gustado. Espero haya llegado a ustedes y me tienen totalmente a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Carmona. Gracias a su familia y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Maestro. Hay preguntas por ahí. Francisco López Vaca. Adelante, Francisco. Vamos, Francisco, contigo. Te escucho, Francisco. ¿Algún comentario? Ahí voy, Francisco. Un momento, espérame. Tengo que reactivar a todos. ¿Pueden abrir su micrófono, por favor, todos? Están abiertos los micrófonos. Pueden hablar todos, por favor. Sí, buenas noches. Muy buena relación, en cuanto a la muerte de Jesús. Nada más es un pequeño comentario, que Jesucristo fue juzgado por la ley judaica, más no por la mosaica y por la ley romana. La ley judaica establece 40 días para la pureza. Recuérdense la cuarentena. 40 años duró el pueblo judío después de que Aarón formó el vellocinio de oro, y Moisés bajó con los 10 mandamientos, y entonces los castiga por 40 años en el desierto, porque ninguna persona que sale de Egipto logra entrar a la tierra prometida. 40 días dura la mujer después de dar parto a un bebé, y 40 días se va Jesús al desierto. Entonces, por eso son 39 latigazos.
porque si dan 40, lo están purificando. Son 39 latigazos. El flagelo es como ya lo comentó Becket. Anás y Caifás solicitan que lo flagelen a través con el flagelo, precisamente para castigarlo por la ley judaica. Si fuera por la ley mosaica, hubiera sido destierro, destierro del pueblo judío. En cuanto a la crucificación, es por la ley romana. Es por la ley romana. En cuanto al lanzazo, hay mucha controversia. El soldado pudo haber lesionado nada más la piel, porque si él lesiona a un muerto, se le considera sacrilegio y hubieran matado al soldado. Sí. Lo que se hacía era fracturarles con la camorra, fracturar las piernas, lo cual no lo hicieron con Jesús. Muy bien, ve que narrativa la historia de asfixia, de trauma por coagulación y y sepsis temprana. Otra cosa que es interesante, Francisco, es que también dicen los historiadores que la fractura de las piernas era por si estaba vivo, lo fracturaban para que no se lo llevaran. Cuando pasaron por Jesucristo, él ya había fallecido, pues eso no la fracturaron. Y también las escrituras decían que ningún hueso iba a ser fracturado. Pues si hay más preguntas, encantados de la vida para tenerlos con nosotros. Freddy Pavón, adelante. Okay, bueno, ya. Moisés, adelante. Sí, quería hacer un comentario, ¿verdad? Hermanito, Becket, el doctor Becket Arguello, ¿verdad? Tu hermano. Claro que sí. Me pareció muy interesante tu exposición, muy bien documentada. Esto ha sido estudiado amplísimo desde todo punto de vista científico, filosófico, teológico, ¿verdad? Voy a ser breve, pero quería hacerte unas aclaraciones, ¿verdad? Una aclaración, unos comentarios. Generalmente, según recuerdo, generalmente se daba la pena de 40 latigazos porque sencillamente ellos mismos habían visto, los romanos y toda la gente que practicaba la flagelación, que después de a los 30 latigazos se desmayaba la persona. Y si te pasabas de los 40, la mortalidad era altísima. Vos como intensivista y el doctor también lo saben, 40 latigazos era prácticamente mortal. Entonces, ellos por vivos no los dejaban morir para seguirlos torturando. Eso era algo obviamente inaudito, lamentable, lo que sea. En resumen, era por conveniencia que llegaban a dejarlo descansar y volver. Vos sabés, como maestro del dolor que sos, vos sabés cuánto puede aguantar una persona con un dolor intenso, un dolor de 10. Depende de muchísimas cosas. No te voy a dar clases a vos que sos maestro, pero vos sabés que con un dolor tan intenso, ¿qué viene de semejante dolor mantenido? Viene el desmayo o la muerte. Entonces, y a veces son minutos. Ok, lo que te quiero decir es que según todo lo que se ha visto de la crucifixión y eso, por eso no se da más de 40 latigazos. Ahora, si una persona aguanta 100 latigazos, ya era Superman, era Wolverine, era alguien excepcional. Nadie aguantaba más de 50 latigazos. Se dice, según la creencia, la fe cristiana, que aguantó más de 200. Es decir, ¿cómo es posible que una persona aguante más de 200 sin morirse, ¿verdad? Pasando por el shock, pero el shock inmediato? Vos lo sabés como especialista. Lo que te quiero decir es que, ¿cómo explican que después del flagelo, después de tantas horas, todavía, digamos que no le dieron 30, le dieron 50 latigazos, un hombre sea capaz de caminar tantos kilómetros hasta el Gólgota y con un madero de 70, digamos, dejémoslo en 50 kilos, que son 100 y pico de libras?
¿Cómo se explica todo eso? Es decir, para que sea concordante toda tu exposición, hermanito, que me pareció muy bueno, mi hermano. Salud. A ver, lo de los latigazos, también algunos historiadores dicen eso, pues yo te puedo preguntar a vos, ¿cuál va a ser la diferencia de dar 39 o dar 40? 39 a 40 es la misma cosa, para hablar de una lesión. Más que todo, ellos también lo asignaban, eso que debo decir, algunos historiadores lo dicen, de que lo dejaban para que aguantaran y seguirlos torturando. Hay muchos historiadores que usan esa parte de eso. Ahora, si miramos la condición física de Jesucristo, sin quitando, pues, miremos solo la parte humana, no la divinidad, o hijo de Dios, era un hombre diferente a nosotros. Primero, no era barrigón como vos y yo. Segundo, Jesucristo andaba caminando todos los días, hermano, y distancias grandes. No comía McDonald's, Burger King, porquería. Se cruzaba al frente del hospital como voy yo a comernos aquellas gorditas. Entonces, yo creo que la condición física es como hombre, sin meter que Dios, era una condición física espectacular, muy diferente a cualquier hombre que no hace ejercicio, que tiene una vida sedentaria, y eso, nuestro Señor Jesucristo, según la Biblia, desde que se sabe, es un hombre de caminar diario, es un hombre de recorrer múltiples distancias y con una alimentación probablemente muy sana, donde esa época del cordero al pescado, el pescado al cordero y los panes naturales y frutas, muy diferente a la alimentación de nosotros, pues, que vos sabés que eso también, la respuesta inflamatoria de nosotros y los que comemos comida chatarra es mala, es contra nuestro cuerpo que contra el respecto a una persona que tiene una buena nutrición. Es muy complejo, Bodán, darte una cosa muy así, porque tu teoría puede ser muy válida, la mía puede ser muy válida, la de los historiadores muy válida. Yo traté de unir todo y lo razoné a mi experiencia como especialista en cuidados intensivos, como especialista en dolor, para tratar de hacer un análisis propio de lo que sería mi paciente llamado Jesucristo, llegando en esas condiciones y explicando todas las otras cosas que viste que no tanto más en cuenta en muchos lados, para llegar a lo que fue en su último latido. Esto es bien complejo, pues es muy complejo todo esto. Por eso te repito, muchos argumentos pueden ser, no pueden ser. Esto es muy complejo, pero el análisis es médico como analizar a cualquier paciente. Eso fue lo que traté de hacer con esto y te agradezco. Tu comentario para mí es muy valioso porque te conozco de hace tantos años y hemos tocado algunos temas bien sensibles y de veras te felicito que estés aquí y que hayas escuchado esto. ¿Alguna otra persona más quisiera hacer algún comentario? Están abiertas. Claudia López, adelante. Claudia, a ver si tu micrófono está abierto. ¿Me puedes decir si está abierto? O me pones un chat, por favor, para ver si está abierto. Claudia. Hola, adelante. bueno, buenas noches, doctor Becker, buenas noches a todos los que todavía están en la plática. Soy Sara. Con respecto a lo del vinagre, me gustaría aclarar o hacer como dato cultural el uso del vinagre o la presencia del vinagre durante la crucifixión. El vinagre, los romanos lo mezclaban con otro tipo de agua o de hierbas para hacerse una bebida. Era una bebida de arrabal, si es que se puede decir así, para que las tropas se siguieran hidratando mientras fuera su travesía militar. Cuando era vinagre limpio, lo hacían a manera de desinfectante. Y otra, tengo entendido que también el vinagre
dentro de la tradición judía, también era visto como un paso de dignidad hacia el cuerpo o como primer paso para limpiar y conservar el cuerpo. Entonces, no es que se hayan pasado de desgraciados los romanos, o sea, es como ya sabían o pretendían, o sea, el objetivo final era asesinar, o sea, matar al, al, al prisionero, pero nunca quitándole la dignidad, si es que se puede manejar así, o sea, esa limpieza y la purificación de su cuerpo. Es todo lo que quería decir y muchas gracias para quienes me escucharon. Sí, eso también es bien discutido porque también hay algunos narradores que dicen que también habían varias vasijas que manejaban los romanos de vinagre y había una vasija que no era igual a la que ellos tomaban, a la que se usaba en los manjares, con respecto a la que daban a los que torturaban. Entonces, ahí también, vuelvo a decir, lo suyo es muy válido, pero también hay otros historiadores que hablan de los tipos de vasijas con diferentes vinagres. Igual a la casa de nosotros, mi primo toma vinagre de manzana y dice que eso le limpia, le resuelve el hígado y todo. A mí me hace daño. Yo prefiero las ensaladas sin vinagre, a mi esposa le fascina. Pero también igual se mantienen diferentes tipos de vinagre. Entonces, algunos historiadores dicen que sí, habían jarras con diferentes tipos de vinagre y para el tipo de masacre o tortura que había, ese daban de uno o daban de otro y el del soldado era otro. Ahí también volvemos a lo mismo, pues. Depende de los historiadores. El problema es que nosotros vivimos en lo poco que se escribió de esa época. Acuérdense que estamos hablando de 2000 y pico de años, pues. Es muy complejo, pero sí, su comentario es muy válido, muy correcto. Y esto de los vinagres también se habla mucho y se discute. Es como hablar del manto de Turín. Hay un sacerdote que creo que ya falleció, ha presentado más de 2000 conferencias en el mundo del manto de Turín. Imagínense, más de 2000 conferencias. Y se sigue discutiendo mucho alrededor del mundo sobre el manto de Turín. Y su estructura y lo que tiene y lo que no tiene. Y la reconstrucción después que sufrió casi aquella quemadura en los años 1500, cuando se derritió inclusive la horma, la vasija de plata donde estaba guardado. Entonces, hay muchas cosas que se discuten en base a esto. Es bien complejo, pero gracias por su comentario. Lo del vinagre es muy correcto y sí se habla también de ese tipo de vasijas de eso. Claudia López, adelante. Nos ganaron por allá. Esther, Claudia, está abierto. Nicaragua, queríamos felicitar a nuestro amigo y nuestro hermano. Aquí estamos varios de Ministerio Alianza en Amor, que nos reunimos hoy aquí en mi casa. La verdad que muchas felicidades por tu presentación, Becker. Nos hicimos recapacitar de cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo y muchas veces nosotros no nos sentimos dignos de ese sufrimiento. Entonces, esto que lleve a la reflexión para aquellos quienes somos creyentes, para que tomemos en cuenta que ese sufrimiento no lo hubiésemos aguantado nadie y que ese sufrimiento fue para salvarnos y para darnos gracia y toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Muchas felicidades y que Dios los bendiga a todos. Esther, adelante. Gracias, Eduardo. Gracias, Claudia. Gracias a todos los que están con vos ahí. Les agradezco que estén, que hayan tomado el tiempo hoy viernes. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Un abrazo muy fraterno, porque saben que los quiero mucho. Esther, adelante. Lo que yo quiero comentar tiene que ver con el vinagre también. Para la celebración de la Pascua judía no debían tener nada fermentado en sus casas. El pan, como sabemos, era sin el fermento de la levadura, pero tampoco no podían tomar vino. En sus casas no podían tener ni siquiera pasitas, ni uvas, ni vinagre, ni nada, hasta la celebración de la Pascua. Y en la cena de la celebración de la Pascua tenían que tomar 4 copas de vino. Cada copa tiene diferente
O sea, van tomando la cena, van relatando la historia de la liberación del pueblo judío y van tomando cada uno su copa. Si ustedes recuerdan, No te oigo, ya Evangelio voy, de ya voy. Jesucristo. Doctor Carmona, Está reactivado, pero Esther no, Esther, disculpe. está reactivado, creo. No, pero Esther no, Esther, su micrófono está apagado. Ah, Ok, ya. Está reactivado. Está bien. Ok, entonces empiezo. se quedó cuando dijo de las 4 copas y que se iba tomando de las 4 copas. Ok, sí. Entonces, en la cena de Pascua tienen que tomarse las 4 copas de vino y comidas especiales que les recuerdan cuando amasaban a los ladrillos y cosas así, ¿no? Jesucristo se levanta después de la tercera copa, no concluye la cena, no concluye esa celebración de la Pascua judía. ¿Por qué? Porque nos iba a celebrar una nueva Pascua, su paso a la eternidad, que es nuestra liberación, nuestra nueva alianza. El vinagre es un producto que puede ser de manzana o de uva fermentada también. Y entonces, cuando él dice, todo está consumado y toma el vinagre, consuma la cena de Pascua. Esa es la importancia del vinagre en ese momento. Y luego, a pesar de todo esto que el doctor Beckett nos ha expuesto, de la terrible situación en la que estaba, no murió, nomás así se quedó muerto y ya. No, sino que como dice en el Evangelio, ¿qué es? Te amo. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, me parece que dice, que dando un fuerte grito, expiró, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que además ahí hay otra cosa muy importante, cuando Jesús dice, o sea, Jesús todo el tiempo que está en la cruz, está recitando los salmos, desde porque me has abandonado hasta en tus manos encomiendo mi espíritu, están en los salmos. No recuerdo si el primero es en el Salmo 22 o 23 y el otro es en el 31, 32, algo así, pero esas frases vienen de los salmos y hace un fuerte grito, lo cual significa que no se asfixió y que, o sea, tenía todo para asfixiarse y todo esto, o sea, como ser humano. Pero en ese preciso momento, toda su fortaleza de hombre y de Dios le permitió entregar él su espíritu. Nadie le quitó la vida. Él la dio por nosotros, entregándola de esa manera. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muchas gracias. Excelente Claro, plática, muy interesante, maestro Beckett. muchas gracias. Su explicación es muy maravillosa, porque yo también como creyente lo tengo que entender así. Y tenemos que dividir también las dos partes, de alguna manera la parte humana y la parte como Dios. Como Dios para nosotros sabemos que está aquí con nosotros. Él dejó la tierra como humano, no más, pero su cuerpo recuperó, resucitó y para nosotros existe nuestro Señor. Usted lo dijo claramente. Él se entrega al Padre y entrega su vida por nuestros pecados. Gracias por tu comentario, bello, por cierto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene oportunidad? ¿Quiere hablar alguien más? Estamos para servirles a todos. ¿Alguien más? ¿Alguien está interesado en darnos sus comentarios, sus sugerencias? Bueno, pues, maestro Beque, creo que no hay nadie más. Vamos a culminar aquí. La charla se grabó. Hubo un momento en que se nos saturó el disco por la cantidad de información, pero se logró recuperar con otra grabadora por otro lado. Muchas gracias. Buenas noches a las gentes del... Gracias a todos. Gracias a usted, maestro, a su esposa, a sus hijas. Dios me lo bendiga a todos. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, maestro.